Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Isma. Hoy continuamos la serie Laravel 9, curso básico. En esta ocasión hablaremos sobre la estructura de carpetas que tiene el framework Laravel. Yo ya he abierto mi editor favorito, que es Visual Studio, con el proyecto que instalamos en el anterior vídeo. Si desplegamos el proyecto curso-app, veremos la estructura de carpetas y ficheros que tiene Laravel en su versión 9. Hablaremos primero de los ficheros de Laravel. Como vemos, tiene varios ficheros que están ocultos. El primero de ellos es un fichero que crea Visual Studio para configuración que va a mostrar el IDE. El segundo fichero que encontramos, .env, es uno de los ficheros más importantes que tiene Laravel. En él se encuentran todas las variables de entorno que va a utilizar nuestro proyecto de Laravel. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la URL global de nuestro proyecto, el nombre de nuestro proyecto o incluso las variables de conexión a base de datos. Volveremos a estas variables justo cuando hablemos de la conexión a base de datos en próximos vídeos. Y también volveremos cuando queramos mandar un correo electrónico desde nuestro proyecto de Laravel. El siguiente fichero, en.example, es un fichero que tiene Laravel de ejemplo para seguir y formar el fichero environment que hablábamos anteriormente. Los siguientes ficheros son de configuración de Git. Próximamente haré un curso muy básico de cómo trabajar con Git. En este caso, gitignore nos indica los siguientes ficheros y carpetas que no se subirán a nuestro repositorio. Y los demás ficheros que estáis viendo a mano izquierda, dejadme que amplíe un poco la pantalla. Los siguientes ficheros que vemos, de Composer, Packages, PHP Unit, etc., son ficheros de configuración o de instalación de dependencias de nuestro Laravel 9. En un vídeo futuro entraré en detalle en cada uno de estos ficheros. Ahora hablemos de la estructura de carpetas. Es muy importante que estés atento a cómo trabaja Laravel con su estructura de carpetas. Empecemos en la primera, app. Al pinchar en app se nos despliegan varias carpetas que están dentro: console, exception, http, models y providers. Para este curso de Laravel básico solo hablaremos de http y de models. Si pinchamos sobre http, entraremos en otra carpeta que tiene controllers y middleware. Quedaros con la carpeta de controllers. Es muy importante para el desarrollo día a día con Laravel 9, ya que dentro de esta carpeta estarán los controladores que manejarán nuestras funciones de Laravel. Si cerramos la carpeta HTTP y abrimos la carpeta Models, tendremos los modelos de nuestros datos. En este caso, Laravel ya provee un modelo llamado User para trabajar con usuarios. Las demás carpetas, Console, Exception y Providers, son carpetas avanzadas. Por ejemplo, Console permite generar comandos de consola. Dentro de la carpeta Bootstrap tendremos la carpeta caché. Esta carpeta indicará la caché de todos los ficheros que necesita nuestro Laravel para poder funcionar. Entramos en otra de las carpetas muy importantes, config. En esta carpeta se encuentran los ficheros de configuración de nuestro Laravel 9. Por un lado tenemos app.php, todo lo referido a la configuración de nuestra aplicación, entre ellos la URL, la zona horaria o en qué idioma por defecto se mostrará nuestra aplicación. Auth muestra la configuración que tendremos para la autenticación por defecto que trae Laravel. Broadcasting se utiliza para poder utilizar herramientas de broadcast para, por ejemplo, notificaciones en tiempo real. El fichero de configuración de caché muestra todas las variables que podemos configurar para almacenar la caché de nuestro proyecto. La configuración de cores, que nos permitirá configurar las llamadas que hagamos, por ejemplo, a una API externa. Uno de los ficheros más importantes que tenemos es database.php, que es la configuración a conexión de base de datos. Como podéis ver, podemos trabajar con SQLite, con MySQL o incluso con PostgreSQL o SQL Server.
File System PHP es la configuración de nuestro entorno de ficheros, donde almacenaremos los ficheros. Incluso podemos utilizar un sistema de ficheros que sea S3 para alojar o subir ciertos ficheros que queramos utilizar en nuestro proyecto. Por ejemplo, podríamos subir imágenes de avatar a un bucket de S3. Hashing es el fichero de configuración para encriptar cosas. Podemos encriptar bases de datos, podemos encriptar columnas, podemos encriptar todo tipo de datos que queremos trabajar con ellos. Por defecto utiliza bcrypt. El fichero de login es el fichero que muestra la configuración para loguear, por así decirlo, o salvar los errores que tengamos en nuestro proyecto. Laravel crea un laravel.log que almacenará ahí todos los errores que vayamos teniendo. Mail.php es la configuración para poder hacer envíos de correos electrónicos. Volveremos a este fichero más adelante en el curso. El fichero Keyway es para trabajar con colas de trabajo, poder utilizar funciones que se ejecuten en trabajos en background. Sanctum es el fichero de configuración para la nueva autenticación que trabaja Laravel con ella. Tenéis en el canal un vídeo de cómo trabajar con Laravel Sanctum. Services.php es el fichero de configuración de los servicios externos que usemos en nuestro proyecto. Sessions es el fichero de configuración de las sesiones que utilizaremos también en nuestro proyecto. Y View es el fichero de configuración donde se leen las vistas que tendremos en nuestro proyecto. Seguimos con otra de las más importantes carpetas que tiene el proyecto de Laravel, Database. Voy a explicar un poquito por encima cada una de estas carpetas, pero volveremos a estas carpetas en futuros vídeos. Voy a empezar por migraciones. Las migraciones nos ayudan a estructurar nuestra base de datos. Desde las migraciones podemos crear tablas por código en nuestra base de datos. Por ejemplo, he abierto esta migración donde crea la tabla usuarios con la columna ID, la columna name, que será un string, la columna email, que será un string, pero además tiene que ser único. Email verified at es un timestamp, que puede ser nulo. Password, que es un string. Y luego tenemos remember token, que es un token que se va a añadir a la columna. Y por último tenemos los timestamps, que van a añadir dos columnas, createThat y updateThat. Estas columnas van a permitir ver en qué fecha se creó un registro en la tabla y también en qué fecha se ha actualizado ese registro en la tabla. Y como veis, las migraciones nos ayudan muchísimo, ya que podemos crear esa estructura por código en nuestra base de datos. Volveremos a ellas. Podemos utilizar seeders para rellenar la base de datos con información ficticia, por ejemplo. Y por último, las factorías. Con las factorías también podemos generar información en nuestra base de datos, pero siguiendo un orden. Como veis, esta factoría permite crear usuarios y utiliza el paquete factory. En este caso, esta factoría va a crear un usuario con un nombre aleatorio, con un email aleatorio y único de forma automática. Volveremos a ellas porque son muy útiles. La siguiente carpeta es LAN. No voy a entrar mucho. Están todas las traducciones de nuestro proyecto de Laravel. En próximos vídeos veremos cómo trabajar con traducciones. La carpeta public. La carpeta public es donde se encuentra nuestro index.php. A este index.php atacarán todas y cada una de las peticiones, pero gracias a las rutas, nuestro proyecto sabrá qué hacer y dónde hacerlo. La carpeta de recursos, muy importante. En esta carpeta almacenaremos nuestras hojas de estilos, nuestros ficheros JavaScript y nuestras vistas. Ya tenemos modelo vista controlador. Como veíamos en el anterior vídeo, trabajábamos con la vista welcome. Resumiendo, en la carpeta vistas estará todo nuestro frontal, todo lo que va a ver nuestro usuario
cuando se conecte a nuestra app vía web. Rutas, otra de las carpetas que usaréis constantemente. Y es que en esta carpeta se encuentran las rutas de todo nuestro proyecto de Laravel. ¿Y qué es una ruta? En el siguiente vídeo trabajaremos sobre rutas, pero una ruta es la dirección que ponemos en nuestro navegador para que vaya a una parte de nuestra aplicación. Por ejemplo, nuestra dirección de localhost o de 127.0.0.1.8000 barra, esa barra ya es una ruta y es la ruta principal. Pero como veis aquí, tenemos otra ruta, que es la ruta home o la ruta login. Esas rutas deberán estar creadas dentro de los ficheros de rutas para que nuestra herramienta o nuestra aplicación de Laravel 9 sepa qué hacer y dónde hacer las cosas. La carpeta de storage. En esta carpeta se almacenarán los logs, se almacenará la caché e incluso se almacenarán ficheros que generemos en tiempo de ejecución de nuestro proyecto. Por ejemplo, si nuestro proyecto crea un Excel, se puede alojar en esta carpeta. O por el contrario, si queremos subir un Excel, se guardará primero en esta carpeta. Y por último, voy a pasar muy deprisa por las dos últimas carpetas que quedan, que son la de test y la de vendor. La carpeta de test da para hacer un vídeo o incluso un curso completamente dedicado a los tests de Laravel. Los tests de Laravel permiten probar tu aplicación cuando vas creando funcionalidades nuevas. Y es que los tests nos ayudan a crear un código limpio y que no se rompa nuestra aplicación. En este curso no voy a entrar ni a crear tests ni a probarlos. Dejadme en los comentarios si queréis que cree un curso específico para hacer testing en Laravel. Por último, la carpeta vendor. En esta carpeta se encuentran todos los componentes y paquetes que necesita nuestro proyecto de Laravel para funcionar. También se encontrará en esta carpeta paquetes de terceros que vayamos instalando. Como veis, la estructura de carpetas de Laravel es compleja. Pero no os asustéis. Desde mi experiencia trabajando con Laravel es que muchas de esas carpetas diariamente no las tocaréis. Vais a tocar principalmente dentro de app http controllers, estarán todos los controladores de vuestro proyecto. Los controladores, recordemos que es la parte de funcionalidad que une los modelos y las vistas. La carpeta Database Migration la tocaréis sobre todo al principio o incluso durante el desarrollo de la aplicación para poder crear esa estructura dentro de vuestra base de datos. La carpeta de recursos seguro que la vais a tocar constantemente, ya que vais a trabajar con vuestros ficheros de Blade para hacer los frontales, o mejor dicho, las páginas web que verán vuestros clientes. Y por supuesto, la carpeta de rutas, donde crearéis las rutas de vuestra aplicación Laravel. Y hasta aquí el vídeo 2 del tutorial de Laravel 9 básico. Al principio parece complejo trabajar con Laravel dada su gran estructura de carpetas y de ficheros, pero no os preocupéis, iremos paso a paso en este curso. Recordad que para apoyar al canal me sería de gran ayuda que le dierais like a este vídeo. Si estáis siguiendo este curso, es muy importante que le deis al botoncito de suscribir y a la campanita para que YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo de este curso. En el próximo vídeo trabajaremos con rutas, así que no os lo perdáis. Nos vemos aquí, en el Rincón de Isma.